Una vez más, bienvenido a este tiempo de aprender de Dios, de sus principios y de las decisiones que nosotros debemos tomar para vivir conforme al diseño divino. Estamos hablando de decisiones sinceras pero erróneas que impiden vivir conforme al diseño divino. A veces tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Eso hace imposible vivir para el propósito de Dios. Iniciamos con este principio. Quien elige una fe inexperta, un desarrollo selectivo, el sincretismo, la interpretación racional de la Biblia y responder solo en forma emocional y no practicar las verdades estudiadas, por elegir erróneamente, no podrá vivir la vida que por Dios fue diseñada. Todos los cristianos creen en Dios. Desean relacionarse bien con Dios, por supuesto, pero muchos no saben cómo hacerlo, porque no tienen líderes sabios o porque ellos son necios que desean relacionarse con un Cristo Salvador, pero no obedecer las demandas del Cristo Señor. En su intento de vivir con éxito la vida cristiana, muchas personas deciden comenzar a dar pasos, sinceros, pero equivocados. Y esos pasos les impiden vivir realizados. Dios no falla, la persona sí. Observemos entonces algunas de las decisiones erróneas que impiden que vivamos conforme al propósito que Dios tuvo para nuestra creación. Primera decisión errónea: el desarrollo de una fe inexperta. Te voy a decir, ¿qué es esto? Bueno, tener una comprensión simplista o errónea de la vida de la fe. A eso me refiero con fe inexperta. Porque la fe que no tiene un cimiento en la descripción bíblica es una fe sincera, pero inexperta. La fe que se basa en las ideas de la gente es una fe honesta, pero sin bases bíblicas. Y por lo tanto el resultado de las sinceras pero erróneas ideas humanas, pero no de la revelación divina. No falla la revelación divina. Si la descripción de la fe o las ideas de las personas que las personas tienen de la fe procede de lo que llamo la teología popular, la idea popular, o de ideas traspasadas de generación en generación. Mamá creyó esto, le pasó a los hijos y así. Esas ideas no necesariamente son bíblicas. El inicio de una vida cristiana sabia y efectiva depende de la comprensión correcta de la fe, porque una fe mal entendida siempre producirá una vida religiosa, no una vida cristiana bíblica. Vivir la fe es una experiencia no duplicable, pero vivir basado en una fe sincera, pero fundamentada en la Biblia, no una fe fundamentada en la imaginación, porque esa siempre produce una desviación. Vivir la fe es una experiencia maravillosa, pero tener creencias y no vivirla no solo es un acto de desobediencia, sino que impide vivir una vida fructífera y realizada y comprometida con la excelencia. La vida de fe incluye creerle a Dios. No solo creer en su existencia, creerle lo que Él dice, creer en su revelación, creer en sus principios, creer que su verdad liberta, creer que su verdad nos permite vivir vidas realizadas. La vida de fe que se enfoca en la sola adoración solo nos enseña a adorar y cantar. La vida de fe que se enfoca solo en reuniones públicas solamente nos motiva a congregarnos. La vida de fe que enfoca en las expresiones de emociones no produce convicciones. Solo la vida que enfoca en los principios y verdades bíblicas y que cree que todo lo que necesitamos para vivir ya nos fue dado por medio del conocimiento de Jesucristo es una fe, es una vida de fe correcta. Es sana la vida de fe que nos mueve a creer que ya nos fue dado todo lo que necesitamos para relacionarnos con Dios y con la gente. Dios nos dio todo. Todo lo que necesitamos para la vida de soltero, casado, trabajador, empleado, padre, hijo. La vida de fe indica que creemos que Dios existe, que nos ha dado todo lo que necesitamos para no vivir en confusión y tampoco
para vivir experimentando, sino para vivir con propósito. Quiero mencionarle un principio para que recuerde. Es importante. Una fe sincera establecida sobre fundamentos bien intencionados, pero no bíblicamente determinados, siempre producirá acciones y conceptos equivocados. Solo las acciones producto de una fe bien establecida sobre verdades bíblicas resultantes de una interpretación adecuada permiten vivir la vida que por Dios fue diseñada. No elija una fe inexperta, aprenda a vivirla. Segunda decisión errónea: el desarrollo selectivo. Es decir, no dar importancia al desarrollo integral que exige la palabra de Dios. Algunos han cambiado parte de su vida, no se desarrollan en otras. Así que son expertos cantores, pero tremendos esposos. Este principio: todo cristiano es el único responsable de su desarrollo integral. Quienes eligen creer en áreas secundarias y no desarrollan un sistema de desarrollo en sus áreas primarias no podrán tener un crecimiento integral. No desarrollarnos integralmente nos impide vivir maduramente. ¿Quién practica un desarrollo selectivo? El cristiano que elige crecer solo en ciertas áreas de su vida, no dar los pasos esenciales y bíblicos para crecer en forma regular e integral. Algunos crecen en su conocimiento de cómo vestirse, pero no de cómo desarrollar su sexualidad. Algunos eligen leer libros sobre la oración, pero no sobre cómo desarrollar su carácter. Otros eligen tomar cursos sobre profecía, pero no sobre cómo vencer su adicción a la pornografía. Una cosa es convertirse en adorador. Una cosa es convertirse en maestro de la Biblia. Una cosa es transformarse en un miembro activo de una congregación. Y otra muy diferente: transformarse, convertirse con la guía de Dios, la aplicación de su verdad, convertirse en una persona madura. Los convertidos, los servidores, los adoradores pueden continuar con comportamientos inmaduros toda la vida, y los ciudadanos del reino de Dios pueden vivir fuera de las leyes divinas y mantener estilos de vida reñidos con las leyes del reino y con la voluntad del Rey. La crisis más seria que está padeciendo actualmente el pueblo cristiano es la que llamamos crisis de desarrollo. Esta crisis delata que la mayoría de los miembros de nuestras iglesias son inmaduros. Tristemente, no todos crecen lo suficiente. Algunos tienen una cierta edad cronológica como creyentes, pero la vida psicológica y la espiritual no se ha desarrollado al mismo nivel. Alan Redpath dijo: la conversión de un alma es el milagro de un momento. La fabricación de un santo es tarea de toda la vida. Qué verdad, ¿no? Pero el apóstol Pablo exhorta: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarles con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. Esto es como una decepción para uno como maestro. Escuche esto: ninguna persona que viene a Cristo, sin importar cuán inteligente sea, obtiene su madurez espiritual instantáneamente, y ningún cristiano debe tomar la decisión indebida de desarrollarse solo en ciertas áreas de su vida. Fe inexperta, crecimiento selectivo. Tercer error, tercera decisión errónea: el sincretismo. La decisión de mezclar los valores relativos del mundo con los valores absolutos del reino de Dios.
La vida del reino de Dios no fue diseñada para que se desarrolle con una moralidad mezclada. El cristiano debe vivir basado en valores absolutos. La moralidad basada en valores relativos siempre debe ser rechazada. Ahora, tienen un sincretismo, es decir, una mezcla, un poco de cristianismo con otras ideas. Tienen un sincretismo quienes en su sistema filosófico tratan de conciliar doctrinas diferentes. El evangelio puro no se concilia con ninguna filosofía humana. Las leyes del reino de Dios no deben ser mezcladas con ningún área de la filosofía mundanal, en ninguna circunstancia. La Biblia debe ser la única regla de fe y de conducta. Y nos conducimos hacia la madurez cuando vamos aceptando su influencia en todas las áreas de nuestra vida. La Biblia contiene la porción de la sabiduría divina que Él creyó que era necesario para que la humanidad conozca. Y nosotros entonces debemos interpretar las verdades divinas correctamente y vivirlas sabiamente para influenciar al mundo bíblicamente. Todos nuestros valores, todos nuestros principios, toda nuestra ética, nuestra moralidad, debe tener fundamento en la verdad divina, que fue soberanamente revelada, pero que tiene que ser sabiamente estudiada y muy bien interpretada. El cristiano debe vivir los principios morales del reino en todas las áreas de su vida y en todos los comportamientos elegidos. No, nunca debe mezclar un poco de valores relativos con otro poco de valores absolutos, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Nunca madura el cristiano que mezcla los valores creados por el hombre con las leyes establecidas por Dios. Por eso es que un comunista no puede ser cristiano. Un cristiano que mezcla sus ideas comunistas con algo de cristianismo es un mal cristiano o nunca ha conocido a Dios. Mientras la persona no reciba clases de educación cristiana, de cosmovisión cristiana, no cambie sus valores, seguirá viviendo con un pie en el reino de Dios y con el otro en los pensamientos del reino de este mundo. Y eso nunca, escúcheme bien, nunca agrada a Dios. Nunca agradamos a un Dios que disciplina a los desobedientes cuando decidimos desobedecer y vivir con ciertos valores absolutos, es decir, leyes divinas, y ciertos valores relativos, es decir, gustos, emociones, pensamientos, sentimientos o sistemas de pensamiento humanos. El cristiano debe entender que nuestro Dios es la causa de todas las cosas, que Él y solo Él crea a todas las personas con propósito. El cristiano debe creer que Él es el sustentador de la vida. Él es quien nos da leyes, nos da las leyes para que vivamos como Él diseñó, y que cualquier intento de vivir a medias será disciplinado por Dios. No tome ninguna de esas decisiones erróneas. Cuarta decisión errónea: la interpretación racional de la palabra de Dios. La decisión de interpretar y aplicar la Biblia racionalmente en vez de teológicamente. Quien interpreta racionalmente está utilizando solo su razón. Teológicamente hay que entender a Dios. La Biblia no es un libro creado y escrito por el razonamiento humano, sino la revelación de la verdad divina. Es imposible que vivamos la vida que por Dios fue diseñada si obtenemos enseñanzas de las verdades que han sido mal interpretadas. Nos debemos sacar la enseñanza de lo mal interpretado. Ningún cristiano que interprete la Biblia a su estilo, basado en el limitado conocimiento que tiene, puede alcanzar la madurez. Ningún cristiano que con excelente buena intención, pero sin entender el contexto inmediato, la razón del escrito del pasaje bíblico en estudio, sin entender a quién fue escrito, por qué fue escrito, ningún cristiano podrá distinguir entre un mandamiento, una promesa, un relato, un testimonio, las leyes y órdenes para el pueblo de Israel y para el creyente actual. Sin buenas herramientas de interpretación bíblica conocidas y bien utilizadas, la intención de buscar la verdad es buena,
pero no existe seguridad de que la persona la entienda. Recuerda que la Biblia no es la palabra de Dios solo porque nosotros los cristianos decimos, o solo porque así lo enseñamos, sino porque el mismo Jesucristo, también los apóstoles, aún el mismo texto revelado, la Biblia misma, certifica que la Biblia es palabra de Dios, que fue revelada en forma soberana para que nos guíe en todas nuestras decisiones y necesidades humanas. La palabra de Dios que debe ser interpretada sabiamente, porque es un serio error tratar de comprender lo que uno piensa que la Escritura dice, en vez de tratar de comprender lo que la Escritura dice y quiere que nosotros pensemos. ¿Existen quienes dependen de una interpretación lógica de la Biblia? No, solo siguen pensamientos lógicos, en vez de comprender profundos y difíciles pensamientos teológicos. Es un serio error seguir la tendencia de sacar deducciones racionales, pues la razón humana no siempre está de acuerdo con el pensamiento divino. Podemos razonar un versículo, pero no interpretarlo teológicamente. Es un serio error desarrollar interpretaciones alegóricas. Es un serio error utilizar las ilustraciones, las parábolas y todas las figuras del lenguaje y creer que son todos principios que deben ser practicados en todos los detalles, en vez de verlos como ejemplos que ilustran verdades que deben desprenderse, que deben ser analizadas, sabiamente determinadas. Impide la madurez de la persona cuando ésta tiene la tendencia a ilustrar bien el pasaje en cuestión, pero fundamentado en una exégesis errónea que lleva a una mala conclusión. Es un serio error tener una interpretación populista, es decir, la costumbre de entregar el mensaje de la forma que a la gente le agrada, enseñar lo que la gente quiere escuchar. Lo triste es que mientras más perdemos la mira, mientras más perdemos los lineamientos, más permanecemos en los niveles más elementales del Evangelio y menos convicciones fuertes y firmes tenemos. Es que usted nunca tendrá una casa firme si la construye basado en sus buenas ideas, en vez de seguir las técnicas bíblicas y profesionales adecuadas. Quienes realmente quieren comprender la palabra de Dios y sus revelaciones tienen la obligación de realizar sabias interpretaciones. No hay otro camino, querido. Para que la Biblia sea bien practicada, debe ser bien interpretada. Y para poder hacerlo debemos recibir la iluminación del Espíritu Santo e investigar la verdad de la forma de vida para obtener la verdad objetiva y aprender de líderes llamados por Dios con capacidades especiales para que defiendan la fe y para que se aseguren que los cristianos sean edificados en las verdades divinas bien interpretadas y no en impactantes pensamientos racionales bien desarrollados. Otra decisión errónea, difíciles, ¿no es cierto? Hay que eliminarlas esas. La quinta decisión errónea es la respuesta emocional. La decisión de responder a la vida basada en las emociones humanas en vez de las convicciones escriturales. Hay personas que frente a un problema responden con ira, sienten una emoción y maltratan por la emoción que sienten, a pesar de que la Biblia lo prohíbe. No solo cometen un serio error quienes responden a las sabias enseñanzas bíblicas en forma emocional, sino que además por la falta de convicciones profundas bien desarrolladas, no pueden vivir la vida que por Dios fue diseñada. Por supuesto que las emociones juegan un papel muy importante en las decisiones que toman muchas personas. Como consejero, soy testigo
que la mayoría de las decisiones que toman los aconsejados han sido influenciados por los gustos que han desarrollado, por los deseos que tienen, por los sentimientos que experimentan, las pasiones que les presionan. No puede madurar el cristiano que decide que sus emociones serán las reinas de sus convicciones. No puede. Por eso, mis queridos, para vivir una vida matrimonial sana, el cristiano no debe permitir que la excitación que siente por una persona fuera de su relación conyugal, emoción, pasión, enamoramiento, le obligue a romper su convicción de ser fiel. Un joven no debe permitir que la atracción por su novia o la pasión por la diversión sean los motores de sus acciones y reacciones en sus relaciones. Esta ecuación es extraordinaria. Dios, su poder, el Espíritu Santo, la palabra, líderes sabios que instruyen bíblicamente, la oración, son partes poderosas. Pero lo único que le falta es un cristiano determinado a amar a Dios, decidido a someterse al señorío de Cristo, aceptar la guía del Espíritu, las exhortaciones y la educación de los líderes y poner en práctica las verdades divinas, aunque vayan en contra de las emociones, pasiones y racionamiento humano. No puede vivir la vida que Dios diseñó ningún cristiano. No pueden vivir la vida que Dios diseñó ningún cristiano que se mantiene como niño espiritual. Es decir, aquellos que eligen una fe inexperta, un crecimiento selectivo, una mezcla de humanismo con cristianismo, secularismo y cristianismo, los que realizan una interpretación racional de la Biblia y los que en vez de seguir sus convicciones bíblicas, se dejan guiar por sus emociones y sentimientos humanos. Esa fue mi conclusión. ¿Y cuál debe ser nuestro compromiso? Señor, estudiaré con diligencia y responsabilidad para evitar tomar decisiones erróneas. Esta es una inmensa decisión. Por favor, cúmplala. Gracias por su asistencia a nuestro servicio de hoy. No olvide dar me gusta y compartir este recurso para bendecir a otros. Síganos en redes sociales y contáctenos. Nos encuentra como David Ormachea. Hasta pronto.